Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos los misterios del alma, de la vida y nos sumergiremos en el viaje del descubrimiento espiritual. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que admiro muchísimo, con una amplia formación académica y un ser muy especial, Víctor Saldarriaga. Bienvenido. Muchas gracias, Omaira, por la invitación. Espero que esta conversación sea muy cálida, muy potente desde las experiencias que cada uno ha tenido en el mundo. Bienvenido, Vic. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. Quisiéramos saber cómo ha sido ese viaje interior a lo largo de tu vida. Listo. Pues yo creo que ese viaje interior ha tenido desde niño, adolescente y adulto unos momentos muy intensos, de mucho conocimiento, pero también de mucho miedo, de mucha confusión. Y ahí vamos, ahí vamos en ese proceso de encontrar como respuestas, porque yo creo que al final todos los seres humanos estamos buscando respuestas y cada uno busca sus propios caminos para llegar a ese lugar. Ujú. ¿Y cómo has logrado compaginar como esa parte profesional, como con el viaje interior y la misión que tú ves como en tu vida? Yo creo que escoger como estudiar psicología fue como un camino muy revelador, como para primero comprenderme yo un poco. Creo que toda la vida me la voy pues a invertir comprendiéndome, pero eso permitió poder empezar a trabajar con otros y empezar a entender que ayudar en eso que cada uno va descubriendo en otras personas es como el propósito, y creo que la psicología también es un proceso como de maduración. Entonces yo empecé como con unas lógicas, pasé a otras y hoy siento que estoy un poco más tranquilo en relación a todo eso que es como la densidad teórica que, que construimos cuando desarrollamos una profesión. Eh, Recuerdo pues a lo largo de los años que llevo de conocerte, la admiración que he sentido por el psicólogo que eres y por el ser que eres y cómo Muchas has ido gracias. transitando la psicología, o sea, desde pulsar como psicólogo a ir transitando por otros caminos, por otras experiencias más holísticas que te ha llevado a todo el mundo de lo psicocorporal. ¿Cómo ha sido ir introyectando esas nuevas formaciones y evolucionando hacia ese lugar? El tránsito ha sido como desde lo masculino a lo femenino y viceversa, o sea, desde esa masculinidad, desde eso teórico, desde eso conceptual, fue un primer camino como para poder enraizarme en lo que yo creía en ese momento que era necesario. ¿Listo? Luego pasar a una apertura más de lo femenino, donde lo intuitivo, lo más sensible de mí también se abrió. Y creo que en este momento estoy nuevamente regresando un poco a esa masculinidad para poder retomar conceptos muy poderosos y muy potentes para seguir haciendo lo que creo que hay que hacer. Entonces, en este momento de vida estoy desprendiéndome como de algunos de los grandes procesos que construí para poder empezar a pulsar nuevos. Entonces, creo que en esa lógica ha sido un camino como muy potente en relación a todo lo que he descubierto y todo lo que voy a tener que descubrir de aquí en adelante. Bueno, en lo que hemos escuchado de ti, lo que hemos visto y lo que acabas de decir de pues de pulsar, si tuvieras que explicarlo, por ejemplo, para alguien nuevo, como en palabras sencillas, ¿cómo explicarías qué es el modelo pulsacional y la psicocorporalidad? El siglo pasado fue un siglo donde el ser humano vivió una base que se llama mecanicismo. Entonces, en ese mecanicismo tenemos materia, estamos en tercera dimensión y en esa tercera dimensión tenemos que hacer cosas y
lo que los órganos de los sentidos nos permiten definir como realidad era como el camino, ¿cierto? Cuando pasamos a este nuevo siglo y empezamos a interactuar con unos conocimientos nuevos que la ciencia nos empieza a traer, ya nos empezamos a entender como un ser que vibra, que pulsa. Y creo que ahí aparecen unos conocimientos muy potentes, porque en ese lugar, entonces el ser humano no es una máquina, sino que es un mandala que pulsa. Y pulsa desde lo más pequeño hasta lo más grande. Cada una de las células que nosotros tenemos está en este momento pulsando del núcleo a la periferia y de la periferia al núcleo. Y en ese pequeñísimo espacio está pulsando todo el universo, pero también todo tu universo. Y todo tu universo es el niño, el adolescente, el adulto, las impresiones que tuviste en diferentes momentos, están pulsando en ese pequeñísimo espacio, pero también en todo lo que eres tú como universo. La pulsación como estrategia terapéutica es un intento de comprender eso tan complejo. Entonces, para poder llegar a ese concepto, entonces cambiamos, digamos en pulsación, paradigmas. Entonces, el paradigma que sostiene todo lo que estoy hablando, desde lo que nosotros trabajamos, es la complejidad y trabajamos en un autor que es Edgar Morin. Y esa complejidad como piso que ya se mueve, que no es una cosa estática, nos empieza a reconfigurar todos los conceptos. Entonces ya inconsciente colectivo, inconsciente particular, tiene que empezar a reconfigurarse. Y en este momento estamos utilizando ya otros conceptos. Ahora en una conversación por chat con una de las compañeras, ella proponía un concepto que es el concepto ya emocional en el mundo inconsciente de lo que es la gravedad. Miren, la gravedad es una fuerza que está en el mundo, pero cómo funciona la gravedad en ti en el orden de la organización de lo emocional, por ejemplo. O cómo funciona un concepto como el DIN, que es densidad interna nuclear. ¿En relación a qué? A que cada átomo tiene un potencial atómico en nosotros. Eso, cómo configura la sexualidad, cómo configura la identidad, cómo configura los límites, cómo configura lo energético. Eso es pulsación en este momento a partir de investigar y de llevar a cabo esas investigaciones donde entendemos que la enfermedad, por ejemplo, no es algo que me ataca de adentro para de afuera hacia adentro, sino que es algo que yo construyo de adentro hacia afuera a partir de mi cuerpo racional, mi cuerpo emocional, mi cuerpo astral, mi cuerpo multidimensional, mi cuerpo causal. Todos esos elementos están pulsando en esa partecita pequeña celular, pero pulsan también en cada uno de los actos que tienes en la vida. Entonces, no sé si es pues claro lo que acabo de Sí, y me mencionar. parece súper interesante porque, sabes que es como, o sea, los temas que uno toca de forma holística, pero todo muy desde la investigación y desde la comprobación, incluso científica, de estudiar la mente, y porque no soy experta en psicología, pero mi impresión es que la psicología muchas veces se ha ido en ramas de estudiar como a partir de algo y siento que lo que hablas del modelo pulsacional es como un universo completo, ¿sí me entiendes? O sea, como que Integral. comprende, exacto, integra todo. Entonces me parece súper interesante. Eh, entonces, con lo que tú dices partamos entonces esa parte del modelo. Pasamos de un mundo mecanicista al mundo de la complejidad, ¿cierto? Lo mecanicista es como una fórmula. Si tienes esto con esto, da esto. Mientras que el mundo de la complejidad, y ahí pues con lo que dice Tania, desde lo que tú ya estás caminando, desde lo que has ido evolucionando en toda esa temática y esos conocimientos nuevos, es cómo entra un mundo holístico donde entramos a ver el todo
para comprender las partes. Esa parte de la complejidad, ¿cómo podrías de pronto a nuestra comunidad para que de pronto entienda un poco más el mundo de la complejidad, que es en términos sencillos, porque acá nos escuchan personas que no son psicólogos, son amas de casa, son personas que están en oficina? ¿Cómo podrías ahí como para que nuestra comunidad o alguien que nos escuche entrar a comprender qué es el mundo de la complejidad? El mundo de la complejidad puede ser más sencillo de lo que creemos. Es un cambio en la forma de enfocar lo que hemos enfocado desde lo mecánico. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona quiere terminar una relación. Entonces, desde el mundo mecánico es, o yo quiero estar en la relación o me quiero ir de la relación, ¿cierto? Y el psicólogo le puede ayudar a que se vaya de la relación porque existe esto o esto. En el mundo de la complejidad, esa misma persona debe comprender por qué se quiere ir de la relación y por qué se quiere quedar. Dice, no, 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 pero es que yo me quiero ir. Venga, no, usted también se quiere quedar. ¿Por qué? Porque no se ha ido. Ah, listo. Entonces, en la complejidad aparecen principios que transgreden la lógica mecánica. En esa lógica, una cosa que desde lo mecánico era contrario, en la complejidad es lo mismo. Pero el ser humano aún regularmente no tiene instalado el hardware para poder pulsar ese software. Porque vivir en esa lógica es entender, por ejemplo, lo que la física y la mecánica cuántica nos propone. Si aquí hay un electrón con carga positiva, aquí hay un electrón con carga negativa. Si aquí está la materia, aquí está la antimateria. Creo que Jung, por ejemplo, es un personaje que propone un intento de analizar ese concepto que estoy hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me puedo yo hacer cargo de algo? Entendiendo la polaridad que la complejidad me propone. Y la polaridad es todo lo que yo deseo en el mundo al mismo tiempo, no lo deseo. Me tengo que hacer cargo del deseo y me tengo que hacer cargo del no deseo. Como nos enseñaron en lo mecánico a que es una sola cosa, esta otra nos encarta. Porque yo tengo que tener claro que me tengo que sumergir en el mundo inconsciente a habitar. ¿Listo? Entonces, ese, por ejemplo, sería el principio dialógico. Orden y desorden son contrarios y se repelen, pero en algunos casos se complementan para construir la complejidad. Entonces, alguien en esa lógica va a decir, por ejemplo, yo quiero sanarme de una enfermedad, pero al mismo tiempo el psicólogo debe trabajar con la persona porque quiere estar enferma. Y al yo o al núcleo identitario para nosotros no se le hace muy fácil habitar el mundo del no deseo, el mundo del inconsciente, el mundo donde nos perdemos, porque hay un lugar donde nos perdemos en tanto nunca lo hemos explorado por proteger una imagen que tenemos mucho miedo a que se resquebraje y se derrumbe. Con lo que tú dices, Víctor, me gusta mucho el ejemplo que pones, por ejemplo, con la parte de la pareja. Nombras, es que veníamos de un mundo mecanicista, donde es el mundo del afuera, ¿cierto? Entonces, si es el caso que pones, voy a terminar, me separo, no me separo, ¿desde qué lugar se puede abordar ahí la terapia? Entonces hay algo mecánico que se debe separar por esto o no por esto, pero mira que después planteas, se cumplen las dos y desde cuál de las dos un ser como individuo quiere habitarse, que ahí entra el mundo de la complejidad y ahí es donde entonces entra como al adentro, al interior, a mirar qué quiere, en dónde quiere nadar y cuáles quiere habitar de esas experiencias, no pensando en el afuera, el que dirá el otro, sino entonces me quedo, no me quedo y tú lo vas guiando para que pueda habitarse desde todas las energías que en ese momento le están llegando a esa persona como tal en el ejemplo que tú pones. Entonces ahí sería como esa parte para comprender un poco más la complejidad.
si complejicemos un poco más lo complejo. Entonces, una cosa es tener terapias por la palabra, ¿listo? Donde en las terapias por la palabra el incentivo más grande es el cuerpo racional. A ver, cuando yo estoy hablando de cuerpos es porque ya tercera dimensión y esto material no es lo que configura completamente al humano. Entonces, desde ese punto de vista, como somos vibración, como auras energéticas, lo que pensamos configura una aura energética, lo que sentimos configura una aura energética. El cuerpo astral que no está solamente cuando dormimos, sino que siempre está. La pregunta sería, ¿qué está haciendo el cuerpo astral de ustedes en este momento? Algo está haciendo, ¿listo? El cuerpo multidimensional también. Entonces, la complejidad lo que hace es que aunque yo hable con el otro de conceptos, tenga que trabajar lo psicocorporal en la persona para que se conecte. Entonces, eso que hablamos ahorita de querer separarme y no separarme, no es solamente una idea, es un lugar que habita en una forma de respirar, en una forma de pararse ante el mundo, en una forma de soñar y hasta en una forma de enfermar. Entonces, para poder trabajar en complejidad ya tenemos que traer la psicocorporalidad. Y a muchas personas no les gusta sino pensar y resolver problemas por medio del cuerpo racional. Y el gran reto es que las personas puedan comprender que en el lugar del vacío, donde está el silencio, hay comprensiones diferentes a los que la razón nos puede entregar. Entendiendo que no estoy devaluando la razón y rompo con todas las lógicas en el mundo que hablan de que es que hay que pelear es que con un enemigo interno y que hay que derrotar a yo no sé quién. No, no, yo no tengo que derrotar a nadie. Yo tengo que comprender las pulsaciones de mi cuerpo racional, emocional, astral, causal, multidimensional, Todo mandala. multiversal, para poder saber que yo soy un Dios encarnado que administro todo eso. Pero imagínense, yo voy a poner el ejemplo, yo he sido muy pobre y todos los días he ido a trabajar para conseguirme el sustento de cada día. Y un día me dicen que tengo 10.000 millones de pesos en el banco guardado. Eso me encarta, eso me encarta, porque en lo otro yo no tenía que administrar una energía tan poderosa como sentirme que tengo toda esa plata en el banco. Entonces, la complejidad lo que nos enseña es a administrar de la forma más potente y adulta toda la energía y todas las pulsaciones que tenemos disponibles, pero no porque alguien nos las regaló. Eso está de nacimiento, eso está ahí, pues está pagado. Entonces hay que aprenderlo. Somos un Ferrari, pero nos creemos un Renault 4 y manejar un motor de esos es mucho más complejo. Pues lo bonito de este modelo es que el concepto de epistemología viva que nos propone Morán es un camino. Esto que yo les estoy diciendo no es para que usted lo crea, es para que usted vaya y lo Lo practique. A transite. ver, vaya, Ujú. mire usted misma o usted mismo cómo habita lo que estamos hablando, entendiendo que desde pulsación estamos intentando configurar un modelo científico. Y entonces un modelo científico es complejo porque tenemos que ir a la comprobación, a la construcción de conceptos y no a la fe. Con todo el respeto de la fe es muy poderosa, pero si yo lo dejo todo en la fe, voy a estar en el paradigma religioso, un paradigma respetable que es un camino para muchas personas, pero para nosotros la elección es lo científico y desde ahí tenemos que reconocer toda la potencia que han construido todas las personas que estuvieron antes
Y de continuando nosotros. como con eso mismo que tú mencionas, pues de la parte pulsacional, de lo que uno decide, comprende y construye a partir de eso, ¿tú qué creerías que es lo más urgente en trabajar desde ese mismo modelo y de la desde la psicocorporalidad en la sociedad? O sea, como sociedad, ¿qué crees que es lo más urgente o más común que deberíamos de trabajar? Es una muy buena pregunta y de pronto las personas que nos están escuchando mm, se están haciendo una idea en la cabeza de, ay, mire, lo que más hay que trabajar en este momento, en esta sociedad, es la sexualidad. El mundo que tenemos es la materialización de la sexualidad humana en este momento. Y entonces esa sexualidad multiversal no es un acto de placer repetitivo para la descarga de la carga. Es una construcción muy bien enraizada en relación a saber en qué estamos invirtiendo la energía y en qué la queremos invertir, como individuos, como familia, como grupo. Entonces, todos los, digamos, todos los, no teóricos, sino todos los conocimientos antiguos, sobre todo religiosos, hicieron mucha énfasis en cerrarnos la pulsación de la sexualidad y de una condición que funciona junta, que es el placer y el dolor. O sea, placer y dolor son lo mismo. ¿Cómo así que placer y dolor son lo mismo? Claro. Y placer y dolor es una ventana dimensional que por medio de la sexualidad te permite empezar a tener conciencia de qué están haciendo tus cuerpos en el multiverso. Entonces, esa sexualidad, cuando está muy vinculada a la culpa, genera una materialización de espacio-tiempo en tercera dimensión de mucho sufrimiento, de mucha angustia, de mucha insatisfacción en relación a sentirme incapaz. ¿De qué? De vivir. Porque ese cuerpo racional y emocional, que es el que más está gobernando en este momento, es un cuerpo que está diseñado para construir trampas que nos encierran en laberintos que nunca se van a acabar, porque el tiempo no existe, o sea, no estamos en un momento donde vamos a tener cierta edad y nos vamos a morir. Esto que ustedes ven acá es una proyección hologramática que nosotros hemos creado. Entonces creo que esa gran liberación de la sexualidad humana es parte de lo que Pulsación está trabajando y es acercarnos a una energía que hemos encapsulado por medio de la culpa y por medio del dolor. Bueno, eso que decías, Víctor, me gusta como lo nombras, porque la energía sexual nos han, por años y siempre nos han puesto desde el mecanicismo o algo con eso, porque me gustó mucho cuando lo nombraste y separaste esos dos puntos de lo mecánico y lo complejo. Nos han enseñado que Nos han enseñado que es un acto sexual y que involucra solamente la parte genital, cuando realmente la energía sexual crea absolutamente todo lo que está en el universo. La energía sexual es la que nos ha creado a nosotros y en el cual a través de un vientre de la madre llegamos, pero también es la que crea los grandes proyectos, es la que crea todo lo que vemos, la que crea el piso que nos sostiene, es la que crea y pulsa en el artista cuando está tocando su melodía, y cómo entonces como sociedad empezar como a desmitificar como ese concepto de que solamente cuando se habla de la energía sexual es el vínculo que se tiene entre una pareja, sino que va abarcado como a todos los sistemas, desde lo trascendental, o sea, lo espiritual, desde lo físico, desde lo biológico. Entonces, esa parte sexual, ¿cómo podríamos darlo para que entonces, cómo podrías explicarle acá o explicarnos desde la parte del cuerpo?
cómo reconocer cómo pulsa esa energía sexual en su cuerpo y cómo poderlo experimentar y sacarlo a la afuera para verlo desarrollado en un hijito, en una obra de arte o en una creación o en armonizar su salud, por ejemplo. Cada ser humano y cada pulsación de este espacio-tiempo y de todos los espacio-tiempos tiene unas pulsaciones nucleares y periféricas. Lo principal, a mi parecer, frente a la pregunta que me estás haciendo, es que cada uno pueda ser consciente de las pulsaciones básicas que tiene. Entonces, para responder la pregunta, la mayoría o muchos seres humanos vivimos desde un lugar automático, muy gobernados por el cuerpo emocional y el cuerpo racional. ¿Listo? Esos dos cuerpos son muy potentes, pero el ser multiversal es un ser que tiene otros cuerpos pulsando y que la mayoría de esos cuerpos están en una función inconsciente. Entonces, el solo hecho de una persona ser consciente de cómo pulsa su respiración cotidianamente, ahí ya hay un núcleo de donde yo puedo partir para poder empezar a desplegar mi conciencia a todos los otros cuerpos. Y creo que es un proceso en el que estamos como humanidad. Hace 200 años, yo creo, hace 100 años, 200, no era posible sentir lo que estamos sintiendo hoy. Hoy estamos en un amanecer cósmico, estamos en un despertar. Cada quien ese despertar lo tramita religiosamente, emocionalmente, listo. Ese lugar nos está permitiendo volver a coger la responsabilidad de todo lo que nos configura como seres multiversales. Entonces, ese ser multiversal es parte de lo que nosotros en Pulsación venimos desarrollando y creemos que la psicocorporalidad es el camino. Y un ejemplo es eso. Otro ejemplo es la conciencia de la postura. Yo puedo permanecer demasiado tiempo en una postura y esa postura representa que cada cuerpo del ser multiversal esté cumpliendo una función y no otra. Hombros hacia adelante, hombros hacia atrás, pelvis cargada, pelvis descargada, rodillas hacia adelante. O sea, nosotros al final somos un hermoso mapa del multiverso en tercera dimensión. Me hiciste recordar mucho que hace poco leía un artículo que yo quedé en shock porque yo dije, ay no, que decía que la sociedad cómo va a ser en el 2030 y mostraban, y mostraban a la gente así encorvada, con el hueco en la cabeza de los audífonos, o sea, mostraban como una postura, un esquema de postura muy terrible, o sea, si uno lo mira hoy, pero digamos que yo dije, es que, o sea, yo leí eso y yo súper interesante porque decían que por sociedad, según incluso la época, los años, las generaciones, todos adquirimos también posturas, o sea, como de constructo social, ¿sí me entiendes? O sea, Claro, Somos un totalmente. programa. que se vuelven en común y yo dije, yo ve, sí, o sea, yo no había, o sea, como que uno no cae en cuenta de esas cosas hasta que ves y yo, bueno, eso no suena tan descabellado y yo, ¿cómo nos vamos volviendo poco a poco? Incluso se va transformando el cuerpo, pues porque ya nacen y vienen entonces así, pues. Acá con lo que tú nombras, Tania, eh, me parece, o sea, es que hay un programa o somos múltiples programas a nivel mundial, a nivel colectivo, y con lo que nombras, Víctor, de la postura, de cómo llevamos nuestros hombros, nuestras rodillas, y con lo que tú dices de lo que va a pasar a futuro, entra a pensarnos qué entidad o qué energía está entrando en nuestro inconsciente para manejarlo. Y me parece muy bonito rescatar es que cada cuerpo que habitamos en el planeta o cada humano que estamos en el planeta, somos un compendio de energía en el cual nuestros huesos son un conducto energético y cómo entrar a comprendernos nuestro mundo desde ese mandala que tú nos dices, Víctor, para conocernos, para poder conocer esa energía y armonizarla en cada uno de nosotros y poder observarnos cómo estoy parado, cómo estoy caminando, para que esa energía
sea yo quien elija cómo direccionarla, cómo caminarla y no terminar a futuro con esos cuerpos como muy extraterrestrudos, como muy raros o muy, una forma no sé cómo nombrarlo allí. No, Entonces, es sí. extraterrestre, O sí es incluso, cierto, es o cierto. incluso desde la enfermedad, como Sí, decía David. entonces ahí, ¿cómo tú, Víctor, con la experiencia que has transitado como ser humano, en primer lugar me gustaría mucho, cómo explicarle a nuestra audiencia cómo esas emociones o esos traumas que se han ido congelando en el cuerpo, que se han ido quedando allí y que la mayoría del mundo no ni siquiera se reconoce como cuerpo, o sea, ni siquiera o sea, van en automático a sus trabajos y no se reconocen. ¿Cómo tú, desde la experiencia que has tenido a nivel personal, le dirías a las personas que empiecen a preguntarse y a ir transitando un paso a paso, aunque no es un paso a paso mecánico, sino que al menos como para que tengan unas ideas de cómo empezarse a pulsar desde ese mandala que es su cuerpo y su mente al mismo tiempo? Frente a lo que decía Tania y lo que estás preguntando, miremoslo como en tres niveles: adentro, afuera y afuera del afuera. Entonces, listo, un niño nace hoy en una sociedad donde la función del medio de comunicación le permite a la madre o al padre desencartarse un poco del conflicto emocional que es tener un hijo. Entonces le entregan el celular, listo. Y entonces el celular se empieza a volver parte de la identidad de ese niño. Ese celular representa una afuera del afuera, porque es un modo de producción económica que define que el niño sí debe poseer algo, ¿bien? Y eso va a empezar a dar una forma al cuerpo, como tú lo dices. Pero debemos entender que cada que estamos terminando una época y empezando otra, la última fue Edad Media, empezó la industrialización y hoy se está derrumbando ese lugar. Entonces, yo no creo que en el 2030 los seres humanos vayan a estar tan zombies como los muestran desde algunos parámetros. Yo creo que es que se necesita hacer un movimiento fuerte en el cuerpo racional y emocional para que las otras pulsaciones que están ahí puedan despertarse más fuerte de lo que han hecho. Entonces ese afuera del afuera nos configura siempre, pero está el afuera y el afuera es la familia, los amigos, lo que está más cerca a nosotros también nos configura, ¿listo? En los hombros yo puedo tener todo eso del afuera aquí, todo eso del afuera, y el ser multidimensional debe ser capaz de administrar todo eso, pero ya en la conciencia. Porque en la inconsciencia yo solamente tengo que repetir un patrón y ese patrón es el yo. Si yo me suelto de ese patrón, me voy a sentir en la nada, pero me voy a sentir responsable de que todo eso lo tengo que administrar de alguna forma. Y en esas estamos. Yo creo que nos vamos a gastar la vida, no a gastar, no a invertir, en comprender eso, porque esa es la esencia de la vida. Es comprender eso que hemos hablado hoy, es la esencia de la vida. Y lo importante es que no la parchemos, porque a veces es difícil parcharnos. Vicky, yo quiero aprovechar para hacerte, ¿hay algún mito que a ti te gustaría como cambiar o destruir, por decirlo así? Porque digamos que los mitos también se van construyendo según, o sea, como las generaciones y las sociedades que vamos, o sea, que vamos llegando, por decirlo así, y se va nutriendo y hay bolas de nieve que se vuelven gigantescas y uno dice, ¿cómo destruyo esto y cómo cambio o cómo lo transmuto? Pues, pero lo que voy a decir puede sonar fuerte. Yo creo que el primer mito que hay que derrumbar es el mito de Dios. O sea, de que hay un Dios y de que ese Dios, que en algunos casos más en este planeta, Dios es hombre y Dios es masculino y Dios es, uy, no, yo creo que si ese mito lo logramos derribar, vamos a empezar a comprender lo que somos los humanos. Entonces, el
mito que yo empezaría a derrumbar es el mito de Dios, que es una cosa muy sensible para los humanos porque es que al humano le angustia mucho vivir en el vacío y tener Dios que te resuelva cosas, que te diga cosas, eso es muy parchado. Entonces, vivir solo en el vacío es un lugar muy denso, pero somos seres estelares, multiversales y estamos en diferentes espacios-tiempos y sí, ahí hay soledad, pero también hay potencia. Entonces ese mito lo derrumbaría, pero de pronto nos atacan. En Estelas precisamente queremos es eso, como que encontremos diferentes opiniones y percepciones, porque finalmente yo creo que, o bueno, es mi opinión, yo siempre he pensado que todos vivimos como lo mismo, pero en diferentes formas, pero finalmente han habido guerras o peleas por simplemente como desde el discurso, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que finalmente lo que tú dices, o sea, es súper válido porque finalmente ese concepto que tú dices ha cambiado y ha venido cambiando y simplemente ha generado como discordias. Entonces, Yo creo algo ahí, somos tan poderosos que somos creadores de mundos. Y si una comunidad a la fuerza o por libertad define que hay un Dios castigador y que hay un infierno, existe. Yo pretendo desprenderme de ese lugar, pero como somos creadores de mundos, pues Edad Media, había un Dios castigador y el infierno existió y existe para quien quiere crearlo. Entonces el punto es, mi posición frente al derrumbar ese mito no es decir que no existe, es decir, que ha existido y lo crearon con una función. Yo veo que hay que derrumbarlo, pero somos creadores y desde ese lugar todo lo que creamos existe y todo lo que no creamos no existe en el orden de lo particular y en el orden de lo general, de lo multiversal. Entonces, cada uno crea un multiverso, pero tiene que vivir con otros multiversos y esa pulsación es la que creo yo que está cambiando a nivel individual y y general. precisamente, pues yo quería acotar a lo que tú dices, porque eso fue lo que al menos pues yo comprendí, que tú hablabas como de referente de derrumbar el concepto de Dios que se ha construido y que se ha venido construyendo, pero no estás negando la existencia de alguna fuente o de algo, ¿sí me entiendes? Algo que nos une, exacto. No estás negando eso, sino el concepto humano que se ha construido a lo largo de los años. Sí. Una cosita, lo que pasa es que para mí esa fuente soy yo. Exacto. En eso que tú dices, Víctor, o sea, acá no queremos entrar como en la parte de religiones, porque muchos lo podrán llamar Dios, universo, la energía que lo crea todo, pero esa energía que lo crea todo está afuera y está dentro de mí, porque venimos como esas chispitas de energía, chispitas de dioses encarnados, y cada uno que encuentre ir a su interior, a ese centro. Y para meterme un poquito como por la parte de la respiración, es tan importante la respiración que nos da vida, que nos conecta con esa energía, con ese prana, con esa energía que está afuera y está en mí. Entonces, ¿cómo hablar de de la importancia hoy en día que está tomando pues como mucha, o sea, se está escuchando en las redes? Y recuerdo mucho en la formación como coordinadora bioenergética, donde Boadela hablaba de un episodio en el cual, por ejemplo, al niño, su cuidador lo regaña y en ese momento el niño está respirando y queda como en pausa su respiración y allí se marca, por ejemplo, un trauma o se congela una emoción del niño y el niño crece y es el adulto o el adolescente y resulta que hubo ahí como un protagónico de la respiración con esa energía de ese diosecito, pues como uniendo todas esto que estamos hablando acá. ¿Cómo explicarías tú, Víctor, la importancia de la respiración, las formas o ser consciente para cada humanito, cada diosecito encarnado? ¿Cómo lo llevarías tú esa importancia de la respiración? Me parece muy potente la pregunta por lo siguiente. Entonces, en Boadela, la relación más profunda es emoción-respiración. ¿Listo?
En ese ejemplo, el momento evolutivo del niño y los diferentes momentos evolutivos generan intenciones del niño en relación a lo objetal, al papá, a la mamá. ¿Listo? Entonces, yo estoy esperando una valoración de ese espejo que es el otro. Si el otro me frustra, yo voy a tener un movimiento donde el centro es la respiración, pero donde está el aparato esquelético muscular, lo podríamos hablar en relación a los niveles endodérmicos, mesodérmico y ectodérmico. ¿Listo? Entonces, aunque la respiración es el protagonista y es el diafragma el que recibe toda la fuerza emocional que el niño va a recibir ahí, todo el sistema o se colapsa en relación a una frustración de una imagen que yo quiero para el otro, y esa resonancia se vuelve parte de la identidad. Y entonces de ahí en adelante, la persona por medio de la respiración va a recordar lo que sintió el niño. Por medio de la respiración va a recordar lo que sintió el adolescente y lo va a actuar en la adultez. Y un modelo como el psicocorporal lo que hace es intentar que el sujeto reconecte toda esa trazabilidad de ese momento, porque eso fue con el papá, pero en el colegio también lo evaluaron por decir algo. Porque en el inconsciente hay núcleos, entonces el núcleo devaluado, todas las energías que van llegando se van pegando a ese lugar por algo que estamos trabajando también en pulsación, que es la gravedad, que les decía ahora que una de las compañeras propuso el concepto, y claro, la gravedad, que ya en Freud era una energía que el inconsciente atraía, ya en el mundo emocional se van atrayendo y atrayendo cosas a ese núcleo, y ese núcleo se vuelve la identidad de la persona. Si tuvieras, o qué semilla quisieras dejar, o qué reflexión quisieras dejar con respecto a todos los temas que hemos estado tocando hoy, pues como para los que nos escuchan, porque muchas personas yo creo que es primera vez que se van a topar con el modelo pulsacional, con el tema de psicocorporalidad. Y sobre todo, Tania, porque trabajar el cuerpo, pues es a través del yoga hace años, a través de la biodanza, hay muchas metodologías, pero aquí quiero resaltar es cómo trabajar el cuerpo, pero tocando desde lo psicológico y profundizando ese nivel inconsciente, cómo está en coherencia ambos. Entonces ahí cómo sería eso que dice Tania, esa semillita. La propuesta sería que cada uno se habite, se conecte y sobre todo intente respetarse en relación a verse con una visión amorosa. Porque es que el cuerpo racional y emocional tiene unas fuerzas muy potentes en relación al reto de la culpa, al reto del no ser, al reto de que somos incompletos, que tenemos un pecado original, que tenemos una cosa que si no la resolvemos no vamos a ser mejores. Yo creo que al final es aceptación, aceptación de lo que, pero eso es muy difícil. O sea, yo creo que yo llevo 50 años intentándome aceptar y ahí voy, pues, o sea, pero la aceptación sí es el camino. Hoy, por ejemplo, ¿quién no está pasando por una ruptura amorosa? ¿Quién está teniendo una pérdida económica? ¿Quién no tiene un dolor por ejemplo, en la parte gástrica, un dolor en el ojo, un ardor? Entonces es como, todos los seres humanos pasamos por todas esas experiencias. Entonces es como preguntarse desde ahí, empezar, el cuerpo es un mensajero y está anunciando algo, entonces qué rico todos hacernos cargo de esto y habitarlo desde una comprensión psicológica, pero desde el cuerpo, en presencia y atentos como a ese nivel de respiración. Ese sería como la parte y la invitación, Víctor. Sí, esa sería. Creo yo que la aceptación requiere responsabilidad de todo lo que pulsa en nosotros. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, Vic, pues para que por favor nos dejes sus redes sociales o donde la gente te puede buscar, donde se puede acercar más como con todo este modelo y estos temas. Pulsación, punto potencia, y pues por allá el que quiera los esperamos porque tenemos pues muchas cosas con las compañeras que trabajamos y pues hay charlas y también pues muchos servicios que estamos prestando.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Vic, por aceptar venir a este espacio, a hablar con nosotras y abrir como ese conocimiento pues al público. Siempre bienvenido por acá nuevamente, y para los que nos escuchan pues ya saben que siempre los invitamos como a continuar en este camino de conocerse, como decía Víctor, de continuar transitando, buscando también información por sí mismos, o sea, no solo quedarse con lo que escuchan acá, sino que también exploren ellos mismos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida. Hasta pronto.